Buenos días, buenas tardes, damas y caballeros. Espero estén teniendo un muy lindo día. Les doy la bienvenida al podcast llamado Entre Mortales y Dioses, en el capítulo 1 llamado Transformaciones y Lágrimas, en donde vamos a hablarles sobre Níobe y Hermafrodito, relacionando a estos dos personajes de la mitología romana con los temas vistos en clase. Para el día de hoy tengo distintos invitados que son expertos en distintos temas que vamos a hablar en ese capítulo. Yo me llamo Emanuel Hudson y los dejo con los invitados. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Elian Mora. Un gusto, yo soy Axel Oviedo. Yo soy Gabriela Villarreal. Yo soy Mariana Álvarez. Yo soy Andrea Navarro. Mi nombre es Uriel Pizar. Y yo soy Luca Vinda. Bueno, muchas gracias a todos por presentarse. La dinámica del día de hoy será tratar distintos conceptos y temas como cuerpo e identidad, en donde se hablará del espacio, lugar y territorio, así mismo como de la antroposemiótica y la cosmósfera, en donde se hablarán sobre el espacio, límites y fronteras del cuerpo. Ambas lecturas realizadas por José Enrique Finol en el año 2014. Nos basaremos en esas lecturas para analizar las obras romanas sobre Níobe y Hermafrodito. Ambas obras escritas por Don Ovidio. Antes de empezar como tal con el análisis, pues quería hablarle de algo pues igual importante, que es el contexto histórico de los mitos, que desde tiempos inmemorables los mitos han sido una forma esencial de transmitir conocimientos, valores y creencias en diferentes culturas, prácticamente en todas las culturas del mundo antiguo y moderno. Pero, ¿qué nos dicen estos relatos sobre las sociedades que las crearon? Los mitos no son solo cuentos, son reflejos de la realidad y de las civilizaciones. Un ejemplo de esto es que en la antigua Grecia los mitos explicaban fenómenos naturales, ofrecían respuestas a preguntas existenciales. La historia de Prometeo, que roba el fuego de los dioses, no es solo un relato de desobediencia, sino también una alegoría sobre el conocimiento. O en las culturas indígenas, los mitos fundacionales, como la creación del mundo, ayudan a construir una identidad de la cultura. Además, los mitos han evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a cambios sociales, políticos y políticos. En la Edad Media, por ejemplo, muchos mitos se reinterpretaron a la luz del cristianismo, transformándose en historias que reforzaban la moral y la ética de la época. Así como en un resumen rápido, se puede decir que los mitos son más que historias, son herramientas que nos permiten entender el pasado y las creencias de las diferentes sociedades. Nos enseñan sobre sus valores, temores y aspiraciones. A medida que exploramos estos relatos, descubrimos como no solo la historia de la humanidad, sino también un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias inquietudes. Ahora, hablando brevemente, se puede decir de Ovidio, el autor, es un autor fundamental en la literatura clásica, nacido en el año 43 a.C., en Sulmona, Italia. Ovidio vivió en una época de grandes transformaciones en Roma, marcada por la transición de la República al Imperio bajo Augusto. Ovidio fue un poeta destacado en la corte de Augusto. Por su fortuna cambió drásticamente en el año 8 después de Cristo, cuando fue exiliado a Tomis. Su poesía era especialmente en las metamorfosis, se centraba en la transformación y el deseo, explorando la psicología humana en un contexto de normas morales cada vez más restrictivas bajo el emperador. Ovidio varias veces desafió estos ideales, lo que finalmente contribuyó pues que después de desafiar y estar constantemente haciendo esto, pues lo desterraran del reino. Ovidio es claramente un ejemplo de su tiempo, un poeta cuya vida y obra nos ofrece una ventana
a las complejidades de la sociedad romana y las luchas de un artista en conflicto con su entorno. Ya hablando como tal de los mitos, primero tenemos el mito de Níobe. Níobe, en la mitología griega, hija de Tántalo y de la reina Tebas, aunque pues era feliz, Níobe reveló que la misma arrogancia hacia los dioses que había mostrado su padre Tántalo dispuso en el pueblo de Tebas que le rindieran culto a ella en lugar de a la diosa Leto, que solo tenía 2 hijos. Ella tenía solamente 6. Los dioses oyeron sus palabras desde el remoto monte del Olimpo y decidieron castigarla. Los hijos de Leto, Apolo, dios de la profecía, hábil arquero, y Artemis, diosa de la caza, le dispararon sus flechas y mataron a los hijos de Níobe. La desconsolada Níobe se convirtió en una piedra que permanece siempre humedecida, ya que siempre siguió y va a seguir llorando. Entonces siempre va a estar humedecida por sus lágrimas. Y además de pues este mito, también tenemos el mito del otro que vamos a hablar, que es el de Hermafrodito. Que Hermafrodito era el hijo de Hermes y de Afrodita, conocido por su belleza excepcional. Todo perfecto. Y desde joven, Hermafrodito atrajo la atención de todos, especialmente de una ninfa llamada Salmacis, quien se enamoró locamente de él. Desesperada por tenerlo, Salmacis lo abrazó y al hacerlo pidió a los dioses que nunca se separaran. Su deseo pues se concedió y los cuerpos de Hermafrodito y Salmacis se fusionaron, creando un ser que poseería características de ambos géneros. En este mito pues se puede simbolizar la dualidad de la naturaleza humana. Ha sido interpretado de múltiples maneras a lo largo de la historia, abordando temas de identidad, amor y pues la fusión de los opuestos y de lo que se desea. Ya hablando sobre cómo se va a contextualizar el siguiente podcast, les voy a hablar sobre los conceptos que se van a tratar en este, que sería la semiótica del cuerpo, la corpósfera, el cuerpo, el espacio semiótico, el lugar, territorio, identidad corporal, límite, frontera y resiliencia. Bueno, a mí me gustaría dar contexto sobre qué es la semiótica del cuerpo. Este es el estudio de cómo el cuerpo comunica mensajes y significados. Se sabe que el cuerpo pues, puede emitir a través de sus gestos, movimientos y presencia pues un lenguaje, un mensaje que las personas interpretan al entender como emociones, identidad y relaciones. En relación a ese concepto ya mencionado, yo les voy a definir el concepto de corpósfera. Este hace referencia a todos los lenguajes que surgen gracias al cuerpo, incluyendo cómo usamos nuestro cuerpo para comunicarnos y expresar nuestras ideas, sentimientos y relaciones con el mundo que nos rodea. Seguidamente, otro concepto que resulta relevante para este podcast es el del cuerpo. En el contexto en el que vamos a analizar las historias, el cuerpo es la forma que tenemos como seres humanos para interactuar con el mundo y con las personas alrededor nuestro. A través de nuestro cuerpo podemos entender el espacio y cuál es nuestra existencia y nuestra posición en este. Siguiendo con los conceptos, seguiría el espacio semiótico, que es el significado que le damos a los lugares que habitamos o recorremos. Cada espacio tiene un sentido particular dependiendo de cómo lo utilizamos y cómo lo percibimos. El lugar también es de vital importancia, ya que es el espacio específico que tiene un significado importante para las personas que lo habitan o lo visitan, como una casa o un barrio, por ejemplo, en donde construimos nuestras memorias y nuestras experiencias. A diferencia del lugar, surge el concepto de territorio, que es un espacio más amplio y público, que no está tan ligado a quienes lo habitan de forma permanente, sino más bien a quienes lo transitan, por ejemplo como una avenida o un parque.
Volviendo con los temas relacionados al cuerpo, está la identidad corporal. Esta es la manera en la que nuestra identidad se forma a través de nuestro cuerpo y nuestras interacciones sociales. Cambios en nuestro cuerpo, como cirugías o heridas, también influyen en cómo nos vemos a nosotros mismos. Dentro de este mismo contexto podemos definir límite como una separación entre dos espacios que establece demarcaciones que pueden ser arbitrarias, es decir, culturales o físicas, o ya naturales. Más adelante diferenciaremos esos tipos de límites, pero también un límite es un contacto, es decir, establece acercamientos que permite aproximaciones entre actores, espacios y tiempos, y desde allí intercambios que pueden ser más o menos fluidos o más o menos tensos. Con respecto a eso, podemos considerar que los límites tienden a privilegiar la separación, mientras que las fronteras tienden a privilegiar el contacto y el intercambio, lo que me lleva al concepto de frontera. Una frontera se refiere a las divisiones entre diferentes maneras de entender y vivir el cuerpo. Estas fronteras pueden reflejar contradicciones o conexiones entre diversas experiencias corporales. Esta frontera alterna fases de apertura y fases de cierre, dando cierta porosidad que varía con el transcurso del tiempo en función de las relaciones entre sistemas presentes, en este caso los personajes que vamos a analizar de cada mitología. El último concepto sería resiliencia, que es la capacidad del cuerpo para adaptarse y recuperarse después de enfrentar dificultades o cambios, como cuando alguien se recupera de una lesión o alguna cirugía. Bueno, ya habiendo comprendido la base contextual y teórica necesaria para este podcast, se hará un análisis semiótico de ambos mitos, enfocado en las transformaciones corporales que los personajes sufren y cómo esto construye nuevas realidades y significados. Si se preguntan por qué escogimos estas dos historias, esto se debe a que hay una correlación entre las dos, ya que presentan temas de transformación, identidad y castigo divino, aunque se desarrollan en contextos diferentes de la mitología. Aún así, hay algunos puntos en común que se pueden destacar. Tanto Hermafrodito como Niobe sufren transformaciones por intervención divina, como antes mencioné. Hermafrodito se fusiona con la ninfa Salmacis, lo que le otorga una identidad que combina ambos géneros. Niobe, por su parte, es transformada en una roca tras la muerte de sus hijos, lo que refleja su dolor y sufrimiento eterno. En ambas historias los dioses juegan un papel central. Hermafrodito es hijo de dioses Hermes y Afrodita, y su transformación es facilitada por la intervención divina en respuesta a las súplicas de Salmacis. En el caso de Niobe es castigada por su arrogancia hacia Aleto y sus hijos Apolo y Artemisa, que son quienes ejecutan el castigo. Claro, y todo esto tiene que ver mucho con el sufrimiento. Aunque el sufrimiento de ambos personajes es distinto, está presente en las dos historias. Hermafrodito sufre una pérdida de su ser, de su identidad. Esto tras la transformación, mientras Niobe sufre una pérdida de sus hijos, quedando solitaria y llorando eternamente. Sí, también ambos personajes simbolizan aspectos de la condición humana. Hermafrodito representa la complejidad de identidad de género y la dualidad de la naturaleza humana, mientras que Niobe encarna el orgullo excesivo y el castigo que puede traer, así como el dolor y la pena extrema. Estos puntos en común ejemplifican el sufrimiento como consecuencia de acciones o deseos. A continuación, vamos a centrarnos un poquito más en las corporalidades. Entonces, primero que todo, se preguntarán en la historia de Hermafrodito qué partes del cuerpo producen significados antes y después de la metamorfosis. Entonces, primero que todo, una parte muy importante del cuerpo antes de la metamorfosis de Hermafrodito es la mirada de él y la mirada que recibe de Salmacis, porque como que da a entender, por lo menos la mirada de Salmacis transmite un mensaje de lujuria y de deseo muy fuerte, lo cual es fundamental en la primera parte del relato, además de que Salmacis se enamora a primera vista. Esto va a introducir una forma de deseo erótico y nos va a dar a entender el poder de la atracción física en esta historia. Los ojos son lo que van a abrir la puerta al deseo y que básicamente van a desencadenar el resto de los hechos. Y obviamente durante y después de la metamorfosis, los órganos sexuales tienen una importancia muy grande, porque Hermafrodita va a pasar a ser una hermafrodita porque va a tener características sexuales de ambos géneros. Entonces, esta fusión de genitales va a representar una cierta ruptura de las normas de género como convencionales y establecidas, lo que desafía mucho los límites, aspecto en el que vamos a interiorizar más adelante.
Y también, digamos, dentro de esa fusión toma mucha importancia lo que sería la piel, porque después de la metamorfosis, la piel y como todas las características externas del hermafrodito van a cambiar totalmente para tener como una mezcla entre esa suavidad femenina y entre esa como fuerza o firmeza masculina, que va a ser un cuerpo híbrido, porque el cuerpo no es ni totalmente masculino ni totalmente femenino. Entonces esto va a transmitir un mensaje de que ya hermafrodito no pertenece a solo una categoría, sino que abarca ambas. Es como parte de los dos mundos, dando una fluidez y una integración de géneros opuestos que al mismo tiempo se contraponen entre sí. Uy, es muy interesante en cómo los genitales y la piel toman un significado tan importante en cuanto a los dos géneros se fusionan entre sí, y cómo también es muy interesante cómo la mirada de la ninfa es la que va a desencadenar los hechos de la fusión y cómo se relaciona todo esto con la semiótica del cuerpo. Ahora, representante de Niobe, ¿y cómo podemos relacionar a Niobe con la semiótica del cuerpo? Bueno, la compañera anterior representó muy bien los significados que pueden generar el cuerpo con su personaje. En el caso de Niobe, pues esta transmite varios mensajes con los sucesos que ocurrieron en su historia. Su cuerpo se convierte en un signo de identidad como madre, y su orgullo y dolor se manifiestan físicamente, lo que resalta la conexión entre su experiencia corporal y su identidad. Ya escuchamos cómo tras la muerte de sus 14 hijos, Niobe se transforma en piedra o mármol, según donde se escuche. Y lo que más resalta de esta transformación es que aunque ella sea de piedra, sus ojos se mantienen llorando, o sea, derrama lágrimas pese a estar hecha de piedra. Entonces, cuando esta pierde a sus hijos y su cuerpo se transforma en una estatua de piedra que derrama lágrimas, es un símbolo de luto y de desesperación. Ese es el mensaje o la semiótica que hay tras esta transformación corporal. Es muy interesante cómo se diferencian entre los dos relatos, porque en el primero, el de hermafrodita, lo que representa una fusión corporal, y en el segundo lo que representa es como, a pesar de los hechos se dieron, el personaje sigue teniendo como ese sentido de humanidad. Ahora se pueden preguntar cuál es la relación de las distintas corporalidades de los personajes principales con los espacios físicos. Aquí se menciona que Hermafrodito nace como un ser de gran belleza, y él simboliza la perfección y todo de lo masculino. Su cuerpo al inicio del mito es de un hombre apuesto y conserva los rasgos típicamente masculinos. Sin embargo, su travesía lo lleva al espacio clave, que sería el estanque. Este estanque es un lugar casi místico, porque el agua es un espacio de la metamorfosis, donde los límites del cuerpo se diluyen y el cuerpo masculino hermafrodito es forzado a mezclarse con el de Salmacis. Por otra parte, Salmacis es una ninfa que habita en el estanque. Su relación con el espacio es de simbiosis. Es parte del agua y en cierto sentido el estanque es una extensión de la corporalidad. A diferencia de otras ninfas, Salmacis es carnal y deseante. El agua en la que vive se convierte en el lugar donde la fusión de los cuerpos ocurre. Tras su insistente deseo de hermafrodito, logra unir su cuerpo con el de él para formar un ser hermafrodita. Este espacio acuático facilita no solo el contacto, sino la disolución de las barreras entre los cuerpos. El espacio físico refleja la mutabilidad de las identidades corporales. Hermafrodito, al fundirse con Salmacis, ve alterada su corporalidad para siempre. En ese sentido, el agua simboliza la transición y el cambio, mientras que la corporalidad de ambos personajes representa la fusión de lo masculino y lo femenino, lo que crea una nueva entidad en el espacio físico que antes los separaba. Otra pregunta que se pueden hacer es cómo contribuyen estas corporalidades en la construcción de sus identidades. En lugar de mantener una identidad estable, Hermafrodito se convierte en una figura que simboliza la ambigüedad y la fluidez. Esta transformación corporal refleja la posibilidad de que la identidad no sea un aspecto inmutable, sino algo susceptible de cambio y de adaptación a nuevas condiciones, como la interacción con el espacio y también con otros cuerpos. Hermafrodito ya no es solo masculino ni exclusivamente femenino, sino es un ser híbrido, desafiando así las normas sociales y culturales sobre el género. Para terminar, se puede decir que la fusión de los cuerpos de Hermafrodito y Salmacis crea una nueva identidad cuya ya no puede ser definida de forma tradicional ni como masculina ni femenina. En términos simbólicos, el cuerpo hermafrodito es una metáfora de la complejidad de la identidad humana. Representa la superación de los binarismos rígidos entre lo masculino y lo femenino, y este ser hermafrodita encarna la fluidez de las identidades de género,
y la idea de que la identidad personal no se define de manera estática, sino que puede abarcar elementos múltiples y contradictorios. Me parece muy interesante cómo la identidad de Hermafrodito y Salmacis se fusionan, porque básicamente eran dos personas totalmente, bueno, dos seres vivos, tomando en cuenta que eran seres mitológicos, total y completamente diferentes entre sí. Entonces como que todo cambia, y eso lo podemos ver tanto en la corporalidad, como lo explicamos anteriormente, como también en sus personalidades y en quiénes son como personas. Entonces la identidad es muy interesante ver cómo se refleja en el cuerpo de los personajes de las historias mitológicas. Ahora hay que ver cómo se representa esa misma identidad en las corporalidades del personaje Niobe. Bueno, a diferencia de Hermafrodito, Niobe se nota que mantiene su sentido de humanidad sin depender únicamente de su forma física. Esto se puede apreciar en la representación de su corporalidad, ya que cuando se convierte en mármol podría simbolizar la resistencia de la identidad humana frente a las transformaciones físicas, sugiriendo esto que la humanidad no reside solo en el cuerpo, sino también en la conciencia y en la forma como el personaje se percibe a sí mismo. Niobe, como madre orgullosa, habita un espacio semiótico donde su identidad está profundamente ligada a su maternidad. Sin embargo, tras la pérdida de sus hijos, su espacio se transforma en un lugar de dolor y sufrimiento, lo que la redefine en su identidad y su relación con el mundo. La historia de Niobe nos enseña sobre la fragilidad de la felicidad y la importancia de la humildad, ya que a pesar de su sufrimiento, Niobe refleja la capacidad de reconstruir su identidad a través del dolor, manifestando resiliencia en su trágica transformación, pasando de ser una madre orgullosa a convertirse en un símbolo de luto y pérdida. Ahora pasamos a un punto clave en el análisis del Hermafrodito, en donde son los límites y las fronteras. Para esto es importante identificar las diferencias notorias en el tiempo y cómo está afectado estos conceptos. Lo que antiguamente era considerado como un límite, como explicó Axel anteriormente, es decir, cierto aspecto que no se puede traspasar, como lo es el cambio de identidad de género y todo lo que respecta a la comunidad queer, podemos ver que en la actualidad ahora es una frontera, ya no es un límite, es algo que hoy en día podemos traspasar. Cómo la comodidad de esta comunidad entera ahora afecta a muchas personas y cómo la lucha por la validación, la aceptación social y el reconocimiento ha dado frutos. También podemos observar estos límites y fronteras a la hora de que la ninfa traspasa este límite que poseía Hermafrodito. Para ejemplificar esto, cito el texto. Lo agarra mientras él se resiste, le roba besos trabajosos, le echa mano por debajo y le toca el pecho contra su voluntad, y lo abraza una vez por este lado y otras veces por otro lado. Ahora pasamos a hablar sobre los límites y transformaciones de Niobe antes y después de la metamorfosis. Las demarcaciones de límites y fronteras corporales en Niobe reflejan transformaciones significativas en su identidad y en la percepción que tienen de sí misma y del mundo que la rodea. Niobe, antes de la metamorfosis, se definía por su fertilidad y su maternidad, ya que su cuerpo era un símbolo de su poder y estatus como madre de 14 hijos. Esta abundancia es lo que la hace sentir superior. Su corporalidad está relacionada con el concepto de la belleza materna en la cultura, donde el cuerpo materno representa el cuidado y la protección. Su identidad se presenta en términos binarios, es una madre y una reina. Estos límites son importantes para su autoimagen y su relación con los demás, lo que le da un sentido de control sobre su vida y su entorno. Después de la metamorfosis, tras el castigo divino, Niobe se convierte en una estatua, simbolizando una pérdida total de su corporalidad. Su cuerpo ya no tiene calidez y la vida que antes poseía, sino que se convierte en un objeto frío y eterno. Esta metamorfosis implica una desaparición de los límites que definían su identidad. En lugar de ser vista como una madre, se convierte en un símbolo de sufrimiento. En su estado petrificado, Niobe pierde no solo su humanidad, sino también cualquier forma de interacción con el mundo. Su cuerpo inmóvil ya no puede expresar emociones, lo que sugiere una anulación de las fronteras que antes definían su ser. También, muy relacionado con el mito de Hermafrodito, podemos hablar de lugar y territorio, ya que
Hermafrodito estuvo encerrado por mucho tiempo gracias a su madre Afrodita. Él no pudo salir ni conocer el mundo. Cuando ya tuvo esta posibilidad de ir a un territorio más amplio y público, se encontró esta nueva dificultad que nuevamente lo tuvo encerrado. Hablando nuevamente de la historia de Niobe, ahora vamos a agregar la parte de dimensión del lugar y el territorio, donde su transformación en mármol no solo la cambia ella, sino que redefine el espacio que ocupa, convirtiéndola en parte del paisaje. De esta manera, Niobe se convierte en un símbolo permanente de su identidad y tragedia, fusionando su ser con el territorio que alguna vez fue su hogar. Otra forma de la que podríamos analizar el lugar y el territorio no es solo de forma física, sino también que de forma metafórica. Por ejemplo, al inicio del mito, en el caso de Hermafrodito, él está como encerrado en sí mismo. En cambio, cuando se fusiona o hace la metamorfosis con la ninfa, podemos ver como esos límites físicos se sobrepasan un poco, entonces ya no está un lugar tan establecido, sino que la línea se vuelve un poco, deja de estar tan clara, y al dejar de estar esta línea tan clara, el límite ya se vuelve más difuso y pasa de ser un límite a ser una frontera. Otra forma en la que podríamos ver el espacio y los límites como de territorio sería cuando al inicio del mito Hermafrodito llega al lago, que básicamente lo que ocurre es que él llega y sus miembros se adhieren al suelo, como se menciona en la historia. Esto, de cierta forma, hablando de corporalidades, podría llevarnos a entender que Hermafrodito tiene una conexión fuerte con la naturaleza y incluso puede llevarnos a un poco más adelante de la historia en el que se va a fusionar con la ninfa. Esto lo podemos entender debido a que de cierta forma cuando llega al lago se fusiona con la naturaleza o con el suelo o con el agua, como lo queramos ver, y más adelante se va a fusionar con otro ser vivo. Entonces es muy importante analizar cómo esta misma conexión con el espacio físico nos da pequeñas pistas sobre lo que va a pasar más adelante en el mito. Otro aspecto muy importante que hay que rescatar de la historia y el espacio físico es que la ninfa al inicio de la historia, antes de fusionarse con Hermafrodito, se peina y observa su reflejo en el río mientras usa un vestido transparente. Este vestido transparente y ese uso de su reflejo para acomodar la apariencia nos da a entender que hay una conexión, al igual que Hermafrodita, realmente con la naturaleza, lo que va a recobrar aún más sentido cuando estos dos se mezclen. Además de esa conexión con la naturaleza, podemos demostrar mucha confianza tomando en cuenta que la ninfa confía ciegamente en su reflejo y no se preocupa por taparse. También, como caso futuro, podemos observar la resiliencia que tuvo Hermafrodita en sí, su parte femenina y masculina, al aceptar todo esto nuevo que conlleva. Tuvo que aprender a ser socialmente aceptado nuevamente, tuvo que aprender a comunicarse, tuvo que aprender inclusive a utilizar su cuerpo. Esto es un gran ejemplo de resiliencia, ya que fue una adaptación muy radical. Y estas dificultades y cambios lo sirvieron para aprender su nuevo yo y aceptarse tal y como es, a pesar de que Hermafrodito sufría dentro de su propio cuerpo. En la antigüedad se solía utilizar el término hermafrodito. Ahora, en nuestros tiempos, utilizamos el término intersexual, lo que significa que son personas que nacen con características sexuales que no se ajustan completamente a las definiciones de masculino y femenino. Esto también es un ejemplo de resiliencia, ya que los incluye a una minoría de la sociedad actual, debido a su diferencia de rasgos biológicos. Bueno, conectando la historia de Niobe con Hermafrodito, se puede ver estas dos historias como dos caras de una misma moneda, debido a que ambos sufren transformaciones físicas drásticas, pero sus experiencias nos revelan algo profundo sobre la relación entre el cuerpo y la identidad. Niobe, tras la pérdida de sus hijos, es transformada en mármol, pero curiosamente su esencia no cambia. A pesar de ser una estatua, sigue llorando, demostrando que su humanidad persiste más allá de la transformación física. Su dolor y su conciencia permanecen como si el cuerpo fuera solo una envoltura, mientras su identidad verdadera sigue intacta. Por otro lado, en el lado de Hermafrodito, se experimenta una fusión física en la ninfa Salmacis, resultando en ser un ser de naturaleza dual. En su caso, la transformación impacta directamente en su identidad física, convirtiéndose en algo nuevo, mitad hombre y mitad mujer. Pero a diferencia de Niobe, su cambio físico también redefine su ser.
planteando la pregunta de si la identidad de este realmente es ligada a la forma física o si es más fluida. Ambos mitos nos invitan a reflexionar sobre cómo la transformación del cuerpo puede o no alterar quiénes somos en esencia. Mientras Niobe parece resistir al cambio, manteniendo su humanidad, Hermafrodito se redefine por completo, mostrando dos formas diferentes de entender el impacto del cuerpo en la identidad. Entonces, ya sabiendo todo esto, se pueden conectar ambos mitos, pero y cada uno tiene una diferencia en el impacto en su forma de ser, o sea, su identidad. Bueno, muchas gracias a los invitados de hoy que estuvieron en este fabuloso podcast. Les doy las gracias por hablar sobre la historia de Niobe y Hermafrodito y relacionarlos con los conceptos que nos hablaron el día de hoy. Me gustaría saber si no quieren agregar algo más para concluir este podcast o si lo dejamos hasta ahí. Muchas gracias. Terminado por hoy. Bueno, me parece que se trataron bastante bien todos los temas, como la resiliencia en la tragedia de Niobe. Esta, convertida en piedra, encarna una forma extrema de resiliencia, una persistencia en el sufrimiento, pero también una resistencia al ser completamente aniquilada. También tenemos las fronteras y límites, ya que ella, en su arrogancia, transgrede una frontera clave en la cosmovisión romana, el límite entre lo humano y lo divino. El desafío a Leto no es simplemente una ofensa personal, es una infracción a la frontera que separa lo mortal de lo inmortal, lo humano de lo divino. El mito de Niobe ilustra cómo las fronteras no son solo físicas, sino que también culturales y simbólicas, regulando los comportamientos y unas jerarquías dentro de una comunidad. Niobe, al proclamar su superioridad, traspasa los límites que rigen las relaciones con los dioses. La frontera aquí no es solo un límite físico o geográfico, sino que es un espacio semiótico cargado de significado. Es el espacio que delimita lo posible de lo imposible, lo sagrado de lo profano. Al cruzar esa línea, Niobe no solo desafía a los dioses, sino que también las leyes que sustentan el equilibrio entre el mundo humano y lo divino. También hablamos del espacio semiótico. En el caso de Niobe, este está cargado de significados en los que los símbolos y la narrativa del poder, el dolor y la divinidad se entrelazan para construir una historia de advertencia. Niobe no solo habita en un espacio físico, sino que también en un campo semiótico donde los cuerpos, las palabras y los actos tienen un valor simbólico. Cada elemento de su tragedia, desde su orgullo maternal hasta la venganza de los dioses, está impregnado de una carga simbólica que habla sobre las tensiones entre lo mortal y lo divino, como ya mencioné antes. Y bueno, este espacio semiótico se extiende también en su transformación final en piedra. Niobe, al ser petrificada, deja de ser una madre humana para convertirse en un símbolo de duelo perpetuo. Su cuerpo ya no es un simple cuerpo mortal, sino que es un signo cargado de significado. Es el cuerpo del dolor, es la arrogancia castigada y es así como Niobe pasa a habitar un espacio físico, pasa de habitar un espacio físico a convertirse en una figura dentro de un espacio semiótico, mucho más amplio. Y pues con esto también sirve como ejemplo para la semiótica del cuerpo, otro tema que tratamos. Y es así como concluimos que la historia de Niobe trata y sirve como ejemplo para los distintos conceptos como la resiliencia, frontera, límites, espacios semióticos y semiótica del cuerpo. Pero hay otros que hace falta mencionar, mi compañero Axel nos va a decir. Sí, muchas gracias, Said, por ese espacio. Y sí, como sabemos, el mito de Niobe, y como cuenta una historia muy triste sobre una madre que pierde a sus 14 hijos, no es todo el trasfondo de esta historia. Más allá de la tragedia familiar, también nos lleva a reflexionar sobre el cuerpo humano, su identidad y su relación con el entorno. Niobe se enorgullecía mucho de su cuerpo porque al tener tantos hijos lo veía como un símbolo de poder y superioridad. Está comparado a su capacidad para procrear con la de la diosa Leto, que solo tenía 2 hijos y eso lo hacía sentirse mejor y más importante. Sin embargo, ese orgullo la lleva a desobedecer a los dioses y como castigo Apolo y Artemisa matan a todos sus hijos. A partir de ese momento, el cuerpo de Niobe, que antes representaba vida y fuerza, se convierte en un símbolo de destrucción y dolor. Este cambio en su identidad corporal es total cuando finalmente los dioses la transforman en piedra, que aunque su cuerpo sigue existiendo en el mundo, ya no es humano, ni tiene emociones ni movimiento. Es solo una roca que es una imagen petrificada, que aunque no siente dolor físico, está marcada por el sufrimiento emocional para siempre. La transformación de Niobe en piedra tiene también mucho que ver con el concepto de la corpósfera, que es la relación entre el cuerpo y su entorno. Al principio Niobe era parte de su comunidad, era reina de Tebas, una madre orgullosa y alguien con poder e importancia en su sociedad. Su identidad y su cuerpo estaban profundamente conectados con el lugar que ocupaba. Pero cuando los dioses intervienen y matan a sus hijos, rompen esa conexión. Niobe pierde su papel en el mundo y su cuerpo deja de ser un símbolo de vida. Cuando se convierte en piedra, ya no interactúa con su entorno de la misma forma.
Pasa de ser una persona que participaba activamente en su comunidad a ser parte estática del paisaje. Su cuerpo sigue ahí, pero ahora es un objeto inmóvil que simplemente sirve para recorrer su tragedia. Una de las ideas claves que puede contrarrestar todo esto es que el cuerpo de Niobe también puede entenderse como un territorio. En la mitología griega, los cuerpos son a menudo el lugar donde se libran batallas simbólicas de poder. En el caso de Niobe, al desafiar a Leto, está poniendo en juego no solo su estatus social, sino también su propio cuerpo y el de sus hijos. El asesinato de sus hijos es una forma de invasión y conquista de su cuerpo, ya que los dioses destruyen aquello que ella más valoraba, su capacidad de ser madre. Al convertirla en piedra, los dioses también toman control de su cuerpo, que ya no le pertenece. Ahora es un monumento público, una advertencia visible para todos lo que pasa cuando se desobedece a los dioses. En ese sentido, su cuerpo ha sido conquistado y transformado en un objeto de elección. De todo esto yo lo que puedo resumir es que el mito de Niobe nos invita a pensar en cómo el cuerpo humano está profundamente conectado con su entorno y cómo ese cuerpo puede cambiar o perderse cuando fuerzas más grandes, como los dioses en este caso, intervienen en ella. La historia muestra la fragilidad del cuerpo humano frente al poder divino y la forma en la que el cuerpo puede ser transformado y convertido en algo que ya no es capaz de actuar, sino de solo existir como un recordatorio inmóvil de castigo. Y me parece que con eso dicho y lo que dijo mi compañero Said, está bastante concluido todo lo que se pudo tomar a lo largo de todo el episodio de hoy. Sí, bueno, para finalizar, a mí me gustaría dar una reflexión final, ya que estos mitos ofrecen una ventana para reflexionar sobre los problemas actuales relacionados con el orgullo, la identidad y las transformaciones forzadas o no deseadas. En la sociedad, temas como la identidad de género, la soberbia de las élites y las consecuencias de desafiar el orden establecido son temas de constante debate. El mito de Niobe resuena en las historias de aquellos que abusan de su poder o se ven atrapados en una espiral de arrogancia, solo para enfrentarse a una caída monumental. En el mundo moderno podemos ver ejemplos en líderes políticos, empresarios o figuras públicas, cuya sobreestimación de sí mismos y su desconexión de la realidad los lleva a consecuencias devastadoras. La historia de Niobe es un recordatorio de los peligros de la competitividad desmedida y de cómo el exceso de orgullo puede conducir a una ruina personal y emocional. Por otro lado, el mito de Hermafrodito, aunque es más enfocado en la identidad personal, también se relaciona con la lucha por el reconocimiento y la aceptación de la diversidad de género. En una era en la que las identidades de género no se ven más como categorías rígidas, sino como espectros fluidos, la historia de Hermafrodito ofrece una metáfora poderosa para la integración de las múltiples facetas de la identidad humana. Hermafrodito representa la libertad de ser más que una sola cosa, de no estar limitado por definiciones binarias, y ese mensaje tiene un gran eco en los movimientos actuales por los derechos de las personas no binarias, transgénero y de género fluido. Tanto Niobe como Hermafrodito son recordatorios de que la humanidad es un terreno de complejidades y de paradojas. Niobe nos enseña que el orgullo y la competencia desmedida, incluso frente a lo divino, puede tener consecuencias irreparables. Hermafrodito, por otro lado, nos muestra que la identidad es algo fluido, una mezcla de elementos en constante transformación. En última instancia, ambos mitos nos llevan a reflexionar sobre los límites de lo que significa ser humano y la importancia de aceptar tanto nuestras fragilidades como nuestra capacidad para cambiar y adaptarnos. Niobe, en su dolor y transformación en piedra, es una advertencia sobre los peligros de no respetar los límites impuestos por el orden divino o natural. Hermafrodito, en su fusión con Sálmasis, nos recuerda que la verdadera naturaleza humana no siempre se conforma a las expectativas sociales o biológicas, sino que es más como un conjunto de fuerzas que pueden trascender las categorías tradicionales. Al conectarlos, podemos ver que ambos relatos exploran las dimensiones de la pérdida, la transformación y los límites de la codicia humana. Ambos mitos nos invitan a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas, si estamos dispuestos a aceptar la complejidad de nuestra identidad y las limitaciones de poder, o si estamos condenados a sufrir las consecuencias de nuestras transgresiones, ya sean internas o externas. Bueno, y así llegamos al final de este episodio de Entre Dioses y Mortales. Hoy hemos navegado por las lágrimas de Niobe, que fluían a pesar de su cuerpo de mármol, y hemos sido testigos de la transformación de Hermafrodito, quien se convirtió en una fusión de dos seres en uno solo. Dos historias que nos recuerdan que aunque los cuerpos cambien, la pregunta sobre quiénes somos permanecen. O sea, es nuestra identidad
lo que sentimos o lo que mostramos al mundo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este viaje entre lo divino y lo humano. Nos encontraremos de nuevo en el próximo capítulo, donde exploraremos más mitos, más transformaciones y quizás más lágrimas. Hasta la próxima. Estén pendientes a nuestro siguiente podcast.